Claro. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo están, jóvenes? Muy buenas tardes. Muy bien. Bueno, vamos avanzando, hijos, ya que ya estamos 11 minutos retrasados. Así que de una vez empezamos, hijos, a conversar un poquito acerca de una de las culturas más esplendentes del mundo antiguo. En este caso, hijos, vamos a conversar de la cultura inca. No olvidando, hijos, no olvidando que muchos de los aspectos, hijos, que hoy tenemos vigentes, como por ejemplo la celebración del quinceañero. Es una costumbre, hijos, que ya atañe hace muchos años atrás a la práctica del kikuchikuy que realizaban nuestros ancestros. ¿Y en qué consistía el kikuchikuy? Simple y sencillo, hijos. Cuando la mujer empezaba a menstruar, ¿sí? Se le cambiaba de ropa, entraba un proceso de maduración, un proceso de preparación a cargo de las mamaconas, y finalmente, a los 17 años aproximadamente, ya podía buscar una pareja, practicando o entrando a la práctica, hijos del servinacuy, que era el matrimonio a prueba. Esa costumbre, por ejemplo, del kikuchikuy, hijos, es una costumbre que, repito, hoy la seguimos teniendo. Claro, con sus variantes modernas y toda esa cuestión, ¿no? ¿Por qué? Porque se hacía un cálculo de la edad promedio en que la mujer menstrua, que puede ser 12, 13, 14, 15, 16, 17, depende, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y es una práctica, hijos, ancestral, nuestra. Como también, hijos, el servinaco, y que era el matrimonio a prueba. ¿Y qué era el matrimonio a prueba? Hoy lo seguimos practicando, hijos. Pero ¿cuál es la diferencia? En esa época se pedía permiso al padre. Se pedía permiso al padre. Hoy, bueno, ya no le pides permiso, acá te la llevas nomás, ¿sí? Y cuando ella viene embarazada, recién agarra y el padre es el último en enterarse. Ese es lo lamentable, ¿cierto? ¿Y qué es el seminario? Oye, simple. Yo novio, o yo que le gusta de repente, o me gusta una mujer determinada, ¿y qué hacía? Le pedía permiso a quién, al padre. Y el padre accedía a llevarla a mi casa. Y convivíamos, hijos. Y por si acaso, el servináculo era una cuestión, hijos, bien interesante, ¿eh? Porque el ideal máximo era entenderse, la pareja entenderse, tanto domésticamente como sexualmente. Acá no hay que no, que mira, ay, pobrecito, ¿cómo vas a decir esas cosas? No, no, hijos, no. Entenderse domésticamente y sexualmente. Si se entendían, perfecto, se casaban en ambos aspectos. Si no se entendían, la mujer era devuelta. ¿A quién? Al hogar paterno. Y si de repente, oye, de repente aquí alguien me dice, pero profesor, un momentito, ¿cómo va a ser posible eso? ¿No? No puede ser. Pero así lo era. Y la virginidad, profesor. La virginidad, por si acaso, fue un concepto que nos trajeron y nos impusieron, ¿quién? Los hispanos a través de la cristiandad. Y esas ideas que si lo estás haciendo o antes del matrimonio, que es fornicación, no sé cómo le llaman, etcétera, etcétera. No. El objetivo, hijos, para los incas era simple y llanamente, hijos, simple y llanamente. Que la pareja se compenetre, que la pareja se entienda, que la pareja se comprenda. Habiendo comprensión doméstica y sexualmente, entonces la pareja se casaba. Y solamente por ponerte un ejemplo nada más, hijos, y con esto termino, para que tengas una idea. Simple y sencillo. Según el INEI, el 48%, por si acaso, casi el 50%, o sea, estamos hablando de casi la mitad, de divorcios en el Perú se da por qué básicamente, por, ojo, por incompatibilidad sexual. Y muchas de ellas, hijos, por si acaso, eh, exacto, exacto. Comparto contigo, Anderson. Ojo, porque ese era el objetivo, que la pareja se conozca, se compenetre, se comprenda, se entienda. Esa es la idea. Y si el 48% de divorcios es por la cuestión sexual, no lo digo yo, lo dice el INEI, ustedes pueden revisar las informaciones. Entonces, ¿eso qué significa, hijo? Definitivamente, que algo debe estar fallando, y sobre todo en nosotros los varones. Cosas en qué pensar, hijos. Cosas en qué pensar. Sabemos también, hijos, que según la propuesta de Rowe,
los incas, ¿dónde surgen? En el intermedio tardío. ¿Dónde se consolidan? En el horizonte tardío. ¿Ya? Y según Lumbreras, obviamente tendrían su origen en la segunda regionalización y su consolidación en el segundo imperio. Este cuadrito ya lo hemos visto la clase pasada, solamente es para poder ubicarnos cronológicamente, básicamente, ¿ya? Exacto, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, el origen. El origen, hijos, se va a remontar a un pueblo llamado Puquina, cuyo ámbito de, geográficamente hablando, hijos, vendría a ser más o menos lo que es Moquegua, Tacna, el norte de Chile, ¿sí? O sea, lo que es Arica, y parte del sur, específicamente toda esta parte de, hasta Puno llegaban, más o menos, ¿no? En cálculos. Vamos a ver, hijos, cómo este pueblo de origen puquina termina llegando hasta el lago Titicaca y de allí salen en búsqueda probablemente de fértiles tierras para el Cusco, donde, según María Rogorovsky, habrían fundado una ciudad allí llamada Acamama. Acamama, por si acaso. Dos preguntas que vinieron, hijos, en sumativos respectivos. El origen de los incas y cómo se habría denominado antes del Cusco. Porque no te olvides, este término Acamama, ojo, Inca Roca lo termina cambiando por Cosco para referirse al ombligo del mundo. ¿Ya? Muy bien. Y este es el origen científico, pero también tenemos el origen legendario, que obviamente se asocia a estas dos leyendas conocidas por ustedes, la leyenda de Manco Cápac, la leyenda de los hermanos Sayar. Vayamos a la interpretación, hijos. Según esta historiadora, hijo María Rodorovsky, la leyenda de Manco Cápac simplemente, hijos, es una leyenda, es un invento de Garcilaso de la Vega. ¿Por qué? Por una razón sencilla. No te olvides que salen del lago Titicaca, les dio una barreta y se hundió en el cerro Guanacaure, eso ya creo que todo el mundo lo sabe. El problema radica en lo siguiente, en que, ojo, se hunde la barra en el cerro Guanacaure y dice que Manco Cápac enseñó a los hombres todo, porque los hombres no sabían nada. Pregunto, y Mama Oglio hizo lo mismo con las mujeres. Yo pregunto entonces, ¿a los chimules ibas a enseñar, por ejemplo, el arte de la metalistería o la metalurgia sabiendo que ellos fueron los mejores metalistas del mundo antiguo o del Perú antiguo? Pregunto. Segundo, que a los sicanes les ibas a enseñar a construir canales que imagínate hasta hoy en día se siguen utilizando para lo que es la ingeniería hidráulica. ¿Te das cuenta? O de repente que les ibas a enseñar, por ejemplo, a los chincha a navegar sabiendo que ellos tuvieron un comercio del tipo internacional. No, ese simplemente es falso. Por eso se dice que la leyenda Hijos de Manco Cápac es simplemente un invento de Garcilaso, para darle a su pueblo, a su origen, decir, mira, antes de los incas no eran nada, pero vinieron mis ancestros y lo hicieron todo, o sea, en una actitud civilizadora, fundante, lo máximo, ¿no? Pero eso no es así, pues. Si no, no hubiéramos estudiado nada, hijo, lo que hemos hecho la semana pasada. ¿Sí? Por eso es que más peso le daba Rogorovsky a la leyenda de los hermanos Saya, aquella que explícitamente, hijo, se dice de que salen de una de las ventanas del Cerro Tamputoco, ¿no? En la región de Pacaritampo, o Pacaritambu también le llaman, salen y justamente, bueno, dos hermanos quedan convertidos en piedra, uno en ave, y finalmente Ayarmanco se quedó con las cuatro mujeres. La interpretación, estos cuatro hermanos representan cuatro tribus, y las cuatro tribus, ojo acá, habríanse peleado, y finalmente, hijos, los Tampus, los Chilques, los Maras, los Mascas, finalmente el vencedor fue la tribu de los Mascas, de Ayarmanco. Anota, anota, algo me dice que te puede venir, la tribu de los Mascas. Acá me dice
Profesor, ¿cómo sabemos que esas historias son ciertas? No te olvides que es parte simplemente del análisis, hijos. Del análisis y la interpretación. ¿Ya? Muy bien. Gracias por la pregunta, hijo. Ahora, en esta sesión, hijo, vas a tener que aprender bastantes palabras en quechua, obviamente, ¿no? Te vas a convertir en bellido así, o nos vamos a convertir en bellido así, como quien dice, sin querer queriendo. El término tagua, hijos, no te olvides, es un término que significa cuatro. El término suyo significa región. ¿Y por qué le dicen cuatro regiones? Porque obviamente habían cuatro suyos, o cuatro regiones. O en cuatro direcciones también se podía interpretar. Al norte, el Chinchay suyo, al sur, el Colla suyo, al este, el Anti suyo, y al oeste, el Conti suyo. Un dato interesante, hijo, que quiero que ustedes lo conozcan. Una pregunta vino, el 2000, no me acuerdo si fue el 2013 o 2014. Decía, nuestra región Libertad se habría ubicado en el suyo denominado. Respuesta, Chinchay suyo. ¿Sí? Algunas cosas puntuales, ¿correcto? La capital, el Cosco, ya hemos dicho, primero se habría llamado Camama, luego Inca Roca le cambió de nombre por el Cosco para referirse al ombligo del mundo. El término Pacarina. Pacarina significa lugar de origen, hijos. Pregunta que ha venido también en un ordinario y en un sumativo. Si te dijeran a ti, por ejemplo, la Pacarina de Mangocapa Jimama Oglio, obvio, tu respuesta, definitivamente. El lago Titicaca. La Pacarina de los hermanos Ayar, el cerro Tamputoco. ¿Ya? Muy bien. Cuando te dicen panaca, 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 panaca significa familia real, ayu real, no te olvides. ¿Y a qué hace referencia, hijos, esto de la familia real? Con un detalle interesante, hijos. Yo el Zapa Inca, un ejemplo. Una vez que yo elijo a mi auki, o sea, a mi heredero, automáticamente él tenía que formar su propia panaca. Y tendría que elegir a su gente que cuando él fallezca, cuiden de su malki, o sea, de su momia, cuiden de su historia, cuiden de sus anécdotas, cuiden, en otras palabras, de la tradición y su historia propiamente dicha. Esa es una particularidad, por si acaso. ¿Ya? Y cuando hablas tú de Capascuna, la Capascuna es la lista oficial de gobernantes, la lista oficial. Siempre ha habido mucha controversia, pero la historiografía maneja 13. ¿No? Manco Cápac, Sinchirroca, Yoque Yupanqui, Maitacapas, Capac Yupanqui, que son los 5 que vendrían a ser de el Urin Cusco, el Cusco Bajo, y desde Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha, Pachacute, Tupac, Inca Yupanqui, Huayna Capa, Huáscar y Atahualpa, lo que es básicamente el Anancusco o el Cusco Alto. Detenerme un segundito, hijos, a lo que es Huiracocha. Huiracocha, hijos, había designado como su auqui, o sea, su heredero, a su hijo Urco. Urco. Pero ¿qué pasó? Los chancas los invaden y Huiracocha, hijos, en lugar de contener el avance, al igual que Urco, deciden huir. Huyen, hijos. Y ahí va a asumir la conducción, hijos, otro de los tantos hijos de Huiracocha, no te olvides. Un dato curioso también, ¿no? El Zapa Inca Huiracocha fue uno de los Zapa Incas que menos esposas tuvo, por si acaso, ¿no? Se calcula que solamente habría tenido 300 nada más. ¿Ah? ¿Muy poquito? Ah, claro, tiene razón, muy poquito, porque Huayna Cápac tuvo 600, ¿no? Y 800 hijos. Y resulta, pues, hijos, resulta, ¿no? El Servinaco ya era el matrimonio a prueba, Carolina. Matrimonio a prueba, ¿ya? Y resulta que Cusi Yupanqui, uno de los hijos que tuvo Huiracocha, se pone al frente de las tropas. Pide apoyo a las demás etnias, pero lamentablemente nadie lo apoya. Prácticamente, hijos, el desazón lo vence y se queda dormido, dicen. Y en el sueño se le presenta el dios Huiracocha, no su papá, el dios. Y le augura un triunfo. Se despierta, hijos,
Cosa curiosa. ¿Sabes cómo era ese Dios que se le presentó, hijos, en el sueño? Físicamente hablando. Blanco con barbas. Blanco con barbas. ¿Cómo eran los españoles? Iguales a la descripción que Blanco acaba con de dar. barba. Exacto. Entonces, ¿qué creyeron estos hijos inicialmente? Que obviamente eran dioses o viracochas. ¿Te das cuenta? Creyeron inicialmente que eran eh, dioses, ¿correcto? Creyeron. Y vamos a ver también, hijos, vamos a ver aquí, en este contexto de que Kusi Yupanqui, ojo, se va a enfrentar a los chancas y los termina derrotando en la batalla de Yaguarpampa. Incluso ahí se cuenta la famosa leyenda de los Pururaucas, los soldados de piedra, que dice que un soldado, bueno, por error, dice que había dejado unas lanzas en unos amontonamientos de piedra, y Kusi Yupanqui se equivoca y cree que son soldados que están descansando, ¿no? Y les dice, ¿cómo, hermanos míos, yo peleando y ustedes descansando? Y dice que esas piedras adoptan figuras humanas, se convierten en soldados y finalmente son los que van a contribuir al triunfo. ¿Te das cuenta? Y ahí es donde Kusi Yupanqui cambia de nombre por el de Pachacútec. Pachacútec. ¿Y qué significa Pachacútec? Bueno, sí, sí, Abraham tiene razón, es en parte, porque todo empezó a fluir y vamos a explicarles ya por qué en el transcurso de las siguientes clases. Con Pachacútec, hemos dicho, se inicia o el periodo de la expansión o imperio o los denominados incas históricos. ¿Ya? Él mandó construir Machu Picchu, que no se habría denominado como tal, porque no te olvides que Machu Picchu no es una palabra quechua, es una palabra simplemente que forma parte del préstamo lingüístico. Machu viene de macho, Picchu viene de pico, pico macho, cerro viejo o cima vieja. Esa es la significación. Pero más se asocia, hijos, más se asocia a Patayachta. Pata, según Luisa Martín, que es una investigadora española, hijos, pata significa escalera, yachta ciudad, ciudad escalera. Dice acá su compañero León Pineda Anderson, si no son muy mitológicas esas historias, fantasiosas. Sí, pero no te olvides que si tú revisas, por ejemplo, de María Rogorovsky, de Virgilio Roel, de Heraclio Bonilla, se sabe, por ejemplo, de que por crónicas también hispánicas, que por ejemplo el palacio donde vive Manco Cápac existió. Por eso decimos, no podemos decir mito porque el mito es una creación. Pues. En cambio, una leyenda, en este caso, el personaje sí puede haber existido, pero se le atribuye esos poderes sobrenaturales, ¿no? Lógico, tiene algo pues de fantasioso, por algo, si no, no fuera leyenda, pues, ¿no? No nos olvidemos eso. Ahora, por Pachacútec tenemos Machu Picchu, ¿sí? Una red de caminos sorprendente, hijos, ahí donde ya empezó a visualizarse la idea de si todos los caminos conducían a Roma en la época de los romanos antiguos, este se dirá, pues, todos los caminos conducían al Cusco, ¿no? La división del imperio en cuatro suyos, la oficialización del runacimi como lengua oficial, el sistema de Mitimaes, la construcción de la gran fortaleza de Ollantaytambo, ¿no? Vamos a ver, hijos, a Tupac Inca Yupanqui, que más se hace conocido fundamentalmente no solo por la conquista de los Chimú, sino por las dos preguntas que vinieron tanto en un ordinario como en un sumativo, sobre el denominado Inca viajero. Y ya hemos estado diciendo y especulando siempre, o afirmando, perdón, que el único que habría llegado, hijos, a la Polinesia habría sido obviamente Tupac Inca Yupanqui, ¿no? Tupac Inca Yupanqui, ¿ya? Por si acaso. Profesor, ¿y Huayna Cápac por qué se hace conocido? Básicamente, hijos, porque durante su reinado, ¿sí? Se produce el segundo viaje de Pizarro, que ya saben ustedes llegó hasta el actual Chimbote, hasta el actual Chimbote, hijos.
la desembocadura del río Santa. Y aquí, este miserable, hijos, nos deja ¿qué cosa? Nos deja un recuerdito, que fue la viruela, pues. La viruela. Y no nos olvidemos, hijos, que su auqui se infecta, hijos, con la viruela. Se infecta con la viruela y finalmente termina muriendo. Otros dicen de que Ninan Cuyuchi, que era su legítimo heredero, se infecta, llega al Cusco y contagia a Huayna Cápac. Y finalmente muere. Pero las tres versiones, hijos, apuntan a Huáscar como legítimo heredero. Atahualpa no se da, pues, como quien dice, satisfecho por esa designación y finalmente se pelean los dos hermanos. Y en ese contexto se produce el tercer viaje de Pizarro. O sea, la coyuntura política, hijos, que se vivía, terminó, pues, contribuyendo, hijos, a la invasión hispánica, ¿no? Contribuyó, definitivamente. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo estuvo organizado políticamente, hijos? El Zapa Inca a la cabeza. No te olvides que el máximo símbolo distintivo de su poder era la mascaipacha, que era una borla que colgaba de acá de su frente, ¿no? Sujetada, hijos, por el yauto, que era una especie de vincha, ¿no? Una especie de vincha. También tenemos, hijos, aquí otra de sus particularidades es que el Zapa Inca tenía un gobierno absolutista, heliolátrico, porque se creía hijo del sol, militarista, porque era el jefe de todos los ejércitos, hereditario, porque heredaba a quién, uno de sus hijos. Uno de sus hijos. Justamente, al cual denominaban habitualmente Auque, o príncipe heredero, el Auque. ¿Ya? Luego tenemos, hijos, el Consejo Imperial, que su nombre lo dice, eran los jefes de cada uno de los suyos. Su chamba era asesorar al Zapa Inca. También le llamaban Suyuyok Apus o Apocunas, también le llamaban así, Suyuyok Apus o Apocunas. El Apunchik, que era una suerte de gobernador regional, ¿sí? Pero específicamente abarcaba su ámbito a lo que nosotros llamaríamos una provincia, pero en esa época, pues las provincias en el Incario, estamos hablando de casi 50.000 a 60.000 familias, ¿sí? Entonces eran extensiones bastante grandes, ¿no? Por eso es que cuando llegaron los españoles creyeron de que estos eran los virreyes peruanos, ¿no? Los virreyes de esta parte del Pirú, como inicialmente se le denominó, ¿no? El Tucuiricuy, algunos dicen que era el soplón, pero una cosa es ser soplón y otra cosa es simplemente verificar para lo cual fue creado el cargo, ¿no? Simplemente, hijos, el término Tucuiricuy hace referencia al que todo lo ve, el que todo lo sabe, el que todo lo oye. Ojos y oídos del Zapa Inca. Era una suerte de inspector. Pero acá viene la diferencia, hijos, con el Incarrantín. ¿Y en qué se diferenciaba? Fácil, pues, hijos. El Tucuiricuy nunca avisaba que iba a llegar, por si acaso. Nunca avisaba. El Tucuiricuy, ¿qué hacía? Llegaba de improviso. Por eso, pregunta, hijos, de un ordinario, recuerdo mucho, decía, las visitas inopinadas se asocian al funcionario inca. Dos puntos. Respuesta, Tucuiricuy. ¿Ya? Profesor, y el Incarrantín, ahí estaba la diferencia, pues, ¿no? El Incarrantín era una suerte de supervisor, pero la diferencia está en que el Incarrantín, hijos, avisaba de su llegada. El Incarrantín decía, oye, ¿sabes qué? Mañana llego, entonces te avisa para que estés en alerta, para que estés preparado, para que no te agarre de improviso. En cambio, el Tucuiricuy nunca avisaba. Ahí está la diferencia. ¿Ya? El curaca, hijos, era el jefe de un ayu. Profesor, ¿y qué era el ayu? Ya lo vamos a ver. Si para nosotros hoy en día, hijos, la organización social en nuestra sociedad, valga la redundancia, es la familia, en esta época era el ayu. ¿Y el ayu qué era? Un conjunto de familias. Conjunto de familias. ¿Verdad? Y este curaca, hijos, justamente
le llamaban también bisagra social, pregunta el sumativo también. Profesor, ¿y por qué le decían bisagra social? Lógico, pues, porque él servía de engranaje entre el Estado y el pueblo. No te olvides que el curaca era uno de los pocos que podía, hijos, enfrentarse o entrevistarse con el Zapa Inca, ¿sí? ¿Y por qué? Pero siempre tenía que llevar un atado de leña acá, ¿no? Aquí, en el cuello, para evitar levantar la mirada y poder apreciarle los ojos, ¿no? Porque muy poca gente podía verle los ojos a Zapa Inca, pues, ¿no? Muy poca gente, ¿verdad? Muy poca gente. Porque había muchas creencias, ¿no? Muchas creencias. No te olvides que por ejemplo, los japoneses, hijos, hasta el siglo pasado, Kobiro Ito, pensaban de que si le miraban a los ojos se iban a quemar. Son creencias, imagínate. Los japoneses, hablando de japoneses, ¿ah? Una de las culturas más sorprendentes, hijos, de la humanidad, uno de los países hoy en día más poderosos del mundo, creyendo en eso, ¿no? Si es que quieres hacer un paralelo o una comparación, ¿no? El Quipu Camayog, hijos, era una suerte de contador. Era el que leía e interpretaba los quipus, los nudos, ¿sí? Que hasta el día de hoy admira, pues, hijos, porque nadie sabe exactamente qué era lo que realmente significaba, ¿no? Un nudo, ¿no? Un color, un nudo de un determinado tamaño, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Porque en el tamaño y en el color básicamente estaba y en la separación, ¿no? La explicación. Pero obviamente son supuestos, ¿no? Pregunta de un sumativo, recuerdo mucho. El funcionario inca encargado de la realización de los censos. La respuesta, el Quipu Camayoc. ¿Ya? Profesor, ¿y el Colca Camayoc? El Colca significa depósito. Depósito. Justamente era el jefe de los depósitos. ¿Para qué almacenaban alimentos los incas? Para las épocas de escasez, pues. Para las épocas de fenómenos en niño, de sequías, de terremotos, de guerras. ¿Sí? ¿Y el Caparñán? El Caparñán. Caparñán significa camino. Tocricuc, jefe de los caminos. Jefe de los caminos. O sea, su chamba, básicamente, hijos, estaba ligada al transporte. ¿Sí? De la cual también formaba parte, obviamente, los chasquis, que eran los mensajeros humanos, y los tambos, que ya saben ustedes, pues, hijos, el tambo era una suerte de posada, ¿no? Una suerte de hospedaje, llamémosle así, ¿no? Y esto es parte, hijos, de la organización política del Incario. Como también, hijos, y esto grábenlo, por favor, grábenlo. Eh, Fíjense ustedes, ¿eh? Acá tenemos otro de la organización política. Y esto de la organización administrativa también es importante, les puede servir, hijos. Ellos, los incas, se agrupaban de 5 en 5 y de 10 en 10, ¿no? Por ejemplo, decían ellos, el purej era el jefe de una familia, ¿no? Si el purej no podía resolver, acudían al pishka Camayok. Pishka es 5. Camayok, jefe, el jefe de 5 familias. Si este jefe de 5 familias, hijos, no sabía o no podía resolver el problema, acudían al chunca Camayok. Y el chunca significa 10, Camayok jefe, era el jefe de 10 familias. Profesor, y si no podía, obvio, al pishka chunca Camayok. Pishka, 5, chunca. 10, 5 por 10, 50, jefe de 50 familias. Y si este no podía, al pachaca, que era el jefe de 100 familias. Y si no podía, al pishka pachaca, que era de 500. Y el guaranga, que era el jefe de 1000 familias. Y si no podía, el pishka guaranga, que era el jefe de 5000. Y si no podía, al UNU. El UNU era el jefe de 10.000 familias. ¿Sí? Y finalmente, hijos, que tenía el voto dirimente, era el Zapa Inca, ya que era obviamente el jefe de todos los habitantes. Por si acaso, hijos, te vayan a preguntar. ¿Cómo estuvo organizado socialmente, hijos? Ahí tenemos. A la cabeza, la realeza, con Z, realeza. Y la realeza, hijos, estaba compuesto obviamente por el Zapa Inca, que era la máxima autoridad, la Colla, que era la esposa principal, ¿sí? La titular, la firme, y el Auqui, que era el heredero.
el auqui que era el heredero, ¿ya? Y la nobleza también estaba dividida en tres, de sangre o cusqueña, no solamente por vivir en el Cusco, radicar en el Cusco, sino también haber nacido en el Cusco y ser familiar directo del Zapa Inca. La provincial, no te olvides, eran los jefes que habían sido vencidos, los jefes vencidos, ¿ya? Los jefes vencidos. Por ejemplo, Minchan Samán, hijos, esta pregunta ha venido 3, 4 veces, ¿sí? Minchan Samán, el último rey chimú, hijos, fue conquistado por Tupac Inca Yupanqui y lo llevaron ¿a dónde? Al Cusco para asegurar su dominación. ¿Sí? No te olvides, ¿eh? Y fue un noble de provincia, o noble provincial. Los de privilegio, profesor, fácil, hijo. Yo soy un aucarruna, o sea, un soldado común, cualquiera. Yo por ser soldado, obviamente soy un jatunruna, pertenezco al pueblo. Pero en una batalla, vamos a suponer, hijos, yo le salvo la vida al Zapa Inca. Obviamente el Zapa Inca, ¿qué hacía? Me premiaba, entregándome gente, tierras, herramientas, semillas, mujeres, qué sé yo. O sea, me elevaba de estatus a noble de privilegio. ¿Ya? Profesor, y el pueblo, como ya hemos dicho, los jatunrunas, hijos, que era el verdadero pueblo obligado a pagar tributo, obligado a tributar. Aquí dentro de los jatunrunas, por ejemplo, hijos, estaban los yachtarrunas. Yachta significa ciudad, runa, obviamente, gente de la ciudad o habitantes de la ciudad, y los marcarrunas, que eran los habitantes del campo, ¿no? Marca, campo, eh, runa, gente o habitante, ¿no? Habitantes del campo. El mitimá, hijos, era el colonizador, por ejemplo, yo soy el Zapa Inca y he conquistado el Porvenir, un ejemplo, ¿sí? ¿Qué hacía el Zapa Inca? Obviamente enviaba al Mitimae a enseñar las costumbres, la moral, el culto al sol, ¿sí? Etcétera, etcétera. El runasimi, en fin, ¿no? Mitimaes. Profesor, ¿y el Yanacona? No te olvides que el Yanacona o Yanacuna era el servidor doméstico. El servidor doméstico. ¿Ya? Servidor doméstico, no te olvides, ¿ya? Servidor doméstico. Y justamente, hijos, justamente dentro de estos servidores domésticos estaban pues los acarreadores de agua, los que reparaban los techos, ¿sí? Los que se dedicaban a la cocina, etcétera. Yanaconas. Pero no te olvides un detalle. La condición del yanacona era hereditaria. Es decir, yo yanacona, mi hijo, yanacona, mi nieto, yanacona. ¿Sí? Y a ellos se les desarraigaba de su lugar de origen. Hijo. O sea, por ejemplo, el Zapa Inca decía, a ver, Yanacona, a ver, venga para acá. ¿Dónde vivían ustedes? Aquí en La Libertad, señor. Ya, perfecto. ¿A dónde? Ahora se van a ir a Puno. Y tenías que irte a Puno. ¿Te das cuenta? Por eso se dice que estaban desarraigados de su lugar de origen. ¿Ya? Y los piñas, que fue el último escalón. Piña ya era una suerte de esclavo, hijos, a quien el Zapa Inca les perdonaba la vida, pero eh, ¿a cambio de qué? De realización, pues, hijos, de trabajos, sobre todo que demandaban mucho esfuerzo, ¿no? Mucho esfuerzo, ¿ya? Mucho esfuerzo. El término piña. Y acá tenemos también, hijos, la economía o la organización económica inca, hijos, que fue, ya saben, esencialmente agrícola. La agricultura fue la principal actividad económica, hijos. Seguido, obviamente, de la ganadería, ¿sí? Agricultura y ganadería fueron las principales, obviamente. Y los dos principios en los que se sustenta, hijos, esta organización, por un lado la reciprocidad, por otro lado la redistribución. La reciprocidad, tú me ayudas, yo te ayudo, hoy por ti, mañana por mí. La redistribución, almacenaban alimentos para las épocas de escasez, para las épocas de guerra, para las épocas de niños. ¿Sí? Ahí tenemos, hijos, que, y esto hay que dejarlo bien claro, la agricultura fue la principal actividad económica, repito, y todos estos sistemas de cultivos, hijos, todos, sin excepción, son herencias de aquellos pueblos que se ubicaron antes que ellos. ¿Sí? Herencias, no te olvides.
Por ejemplo, las holladas o huachaques, como le llamaban aquí los chimú, los andenes de los huarpa, los camellones de los tiahuanacos, las cochas de los nazca, por ejemplo. Lo que hacen los incas es perfeccionar las técnicas. Ahí está el detalle, ¿no? Miren las tenencias de las tierras, hijos. Había las tierras del Inca, cuyos productos servían obviamente para mantener a la realeza, la nobleza y el ejército. Las tierras del Sol, administradas por el Huillajumu, que formaba parte de la nobleza cusqueña. ¿Sí? ¿Y quién era el Huillajumu, profesor? Era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Profesor, ¿y las tierras del pueblo? Obvio. Miren ustedes aquí, hijos. Exacto. A ver, acá me pregunta, dice, el ayúdame y te ayudo, ¿eso se daba también, profesor, cuando había uniones de parejas? Bueno, no se tiene conocimiento de eso exactamente, ¿no? O sea, que tú tengas tu esposa y que le digas a tu amigo, oye, ¿sabes qué? No puedo y ayúdame. Yo creo que no, en el tiempo de los incas no he leído ninguna crónica que diga eso, ¿ya? Pero para dar respuesta a tu pregunta. Y cuando hablamos, hijos, sobre las tierras del pueblo, imagínate, al varón mira lo que le daban, ¿no? Le daban un topo, hijos, un topo, por si acaso, ¿eh? Un topo. Y a la mujer le daban medio topo, lo que obviamente te quiere dar a entender de que la mujer jugaba un rol fundamental en la manutención del hogar, hijos. No era pues esa mujer que solamente servía para qué, para estirar la mano los fines de mes y el marido entregarle. No, 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 hijo, no, no, no. O sea, y por eso creo que todas las señoritas que están trabajando acá o que van a, o están postulando, justamente tienen esa mira, ¿no? Esa meta. Porque qué feo, ¿no? Qué feo. eh, Terminar su carrera, ser profesionales, ¿para qué? Para que después terminen dependiendo de un marido, de un hombre. No creo, hijos, no creo. Yo tengo una hija también. Yo lo primero que lo estoy concientizando es de esa manera, ¿no? Porque no te olvides que esto es compartido, por si acaso, compartido, ¿ya? Acá tenemos, hijos, las 4 formas de trabajo, el AINE, que es el trabajo de ayuda mutua, la MINCA, ¿sí? Donde aquí en el AINE, hijos, que paría mejor lo que es el tú me ayudas, yo te ayudo, ¿sí? La reciprocidad. La MINCA, hijos, era el trabajo colectivo, siempre beneficiaba las obras a la propia comunidad, por ejemplo, haciendo un puente, un canal de regadío, etc. La MITA sí era un trabajo bastante fuerte, ¿no? Pero por eso estaba supervigilado por el Estado, para evitar que se cometiesen excesos, ¿no? Y la chunca, que era el trabajo de defensa civil, pregunta de un sumativo que vino hace 2 o 3 años, ¿no? La chunca, que era el trabajo de defensa civil. Eran 10 de lo que llamaríamos ingenieros de su época, ¿no? En cuanto a su educación, hijos, ya saben ustedes, había una educación formal e informal. La informal obviamente se daba en el propio Ayu, ¿sí? La formal en el Yachaywasi, el Amaute educaba a los varones nobles, y las mamaconas a las mujeres nobles en el Agriawasi. Agria, ¿qué significa? Obviamente escogida, Wasi casa, ¿ya? Y el Yachaywasi es la casa del saber, ¿no? La casa del saber. ¿Quién no recuerda la moral incaica, hijos? ¿No? Solamente estoy poniendo 3 porque son muchos más, ¿no? La mayulia, hijos. ¿Qué significa mayulia? No seas político. Perdón, me equivoqué. No seas mentiroso. El amazúa, hijos. ¿Qué significa? No seas político. Me volví a equivocar. No seas choro, ladrón. ¿Sí? El amaquella. No seas político. Carajo, me paro equivocando. Discúlpeme. No seas haragán, sinvergüenza, conchudo, caparazonudo, ¿no? Así como nosotros tenemos nuestro cielo, nuestra tierra, nuestro infierno, ellos también tenían su Hanan Pacha, que era el mundo de arriba, el Kai Pacha, que era el mundo de aquí, y el Ucupacha, que era el mundo donde vivían las fuerzas de la fertilidad, ¿no? El Supai, que era una especie de demonio andino, ¿no? Y terminamos, hijos, hablando sobre las manifestaciones, hijos, culturales, en arquitectura, hijos, ni que hablar, Machu Picchu, maravilla del mundo, la principal joya de la arquitectura inca, el Coricancha, hijos, que obviamente era el templo dedicado al culto al sol,
Hoy es el Templo de Santo Domingo, Sacsayhuamán, una fortaleza, Pisac y su sistema de andenes, en literatura el tramo Yantay, en música que fueron netamente pentafónica y utilizaban mucho, hijos, lo concerniente a específicamente, comparto contigo, hijo, y termino con esto. La cerámica, repito, el urpo aríbalo, siempre terminaba en esa base troncocónica, hijos, porque iba enterrado, ¿no? Y en el arte textil, hijos, dos estilos, abasca y cumbi. La vasca hecha habitualmente de lana de llama, ¿sí? Para los vestidos del pueblo, y el cumbi para la nobleza, ¿no? Hecho habitualmente de lana de vicuña. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Maratónica, muy cine. Exacto, muy bien, claro, claro, lo máximo. Muy bien, comparto contigo, Rodrigo. Sí. Listo. Acá nos quedamos, hijos. Cuídense mucho, ya está entrando su profesor. Un abrazo, hijos. Bendiciones a todos y que tengan una linda tarde. Hasta Hasta luego. luego, profesor. Hasta luego, profesor. Luego. Hasta luego, profesor. Profesor. Cuídense, gracias. Chao, chao. Ya nos vemos, Roberto.